¿Recuerdas cómo en la infancia uno aprendió las tablas de multiplicar? ¿Cómo repetimos las palabras como loros a nuestros hijos, nietos o sobrinos cuando están en sus primeros años de vida? Cuando hacemos esto, empleamos el aprendizaje memorístico o repetitivo. ¿Crees que es un buen método? ¿En qué casos puede funcionar? ¿Acaso es un estilo de aprendizaje que funciona en estos tiempos donde los niños aprenden con otros estilos? ¿Es posible que sean innecesario o inapropiado en algunas ocasiones? ¿Suele utilizar este tipo de aprendizaje con sus alumnos o con sus hijos en estos tiempos? En este video aprenderemos del aprendizaje significativo memorístico, sus ventajas y desventajas. Expondremos varios ejemplos y también los contrastaremos con otros tipos de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje memorístico o repetitivo? El aprendizaje se basa en cambios realmente estables en la conducta o la mente que tienen lugar gracias a la experiencia. Existen diversas teorías del aprendizaje dedicadas a explorar cómo aprende nuestro cerebro. El aprendizaje memorístico o repetitivo se basa en retener mentalmente datos sin procesarlos detenidamente. Los contenidos memorizados no son comprendidos y tampoco se utiliza analizar su significado. Se repiten las suficientes veces hasta que se recuerdan. La memoria es uno de nuestros procesos cognitivos básicos o inferiores. Nos ayuda a codificar, consolidar y recuperar posteriormente datos. La interacción entre la memoria y el aprendizaje es esencial tanto en una educación como en todos los ámbitos de nuestra vida. No obstante, también es relevante que su relación nos ayude a procesar los datos adecuadamente y avanzar en nuestro desarrollo. Aprendizaje memorístico. Características. Es el tipo de aprendizaje más básico. Es mecánico. Los contenidos se realizan arbitrariamente. Los datos retenidos suelen establecerse en la memoria a corto plazo. La información se puede olvidar fácilmente y suele ser desaconsejado. Algunos ejemplos del aprendizaje memorístico en la educación. Los primeros ejemplos en los que solemos pensar cuando hablamos sobre este tipo de aprendizaje son los relativos a la escuela. Generalmente nos recordamos repitiendo las tablas de multiplicar sin comprender qué haríamos posteriormente con esta información. También aprendimos fórmulas matemáticas sencillas y otros tantos datos relacionados con los números. Sin embargo, este tipo de aprendizaje se extrapola a todas las materias. Se aprenden de memoria las capitales de los países, los ríos, las notas musicales, los elementos de la tabla periódica y también los nombres de los personajes célebres. El aprendizaje memorístico en la vida cotidiana. ¿Cómo aprendiste tu número de teléfono, la fecha de cumpleaños de tu pareja, la dirección de tu trabajo? Habitualmente tenemos que repetir numerosas veces estos datos hasta que logramos memorizarlos correctamente y con seguridad. Miguel, ¿cómo te aprendiste mi número de teléfono? Porque tú me lo dijiste y luego lo fui repitiendo hasta que se me dará en la cabeza. A ver, márcalo. Ya cuenta. El aprendizaje memorístico
Ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene el aprendizaje memorístico es que nos ayuda a retener datos importantes como las fechas. Es un procedimiento rápido. Es relativamente sencillo. Las desventajas del aprendizaje memorístico es que también se puede olvidar con facilidad. No permite que examinemos en profundidad la información y no nos motiva a seguir aprendiendo datos relacionados con los ya memorizados. Entre los estudiantes es bastante común llegar a un examen confiado por sus posibilidades tras haber memorizado como máquinas la lección entera. No obstante, cuando las preguntas es relativamente ambigua, no se pide un comentario personal, la seguridad se comienza a desvanecer y cede el paso a las dudas. No, esa no es la nota. Aprendizaje memorístico. 5 consejos para memorizar. A pesar de que sea recomendable adquirir las herramientas necesarias para saber cómo conectar posteriormente los contenidos que aprendimos con otros nuevos, también podemos beneficiarnos del aprendizaje memorístico para tareas como recordar el nombre de nuestros nuevos compañeros de trabajo o el nuevo número de nuestro amigo. Como primer consejo, podemos tener el organizar la información en bloques. Según George Miller, podemos retener de 5 a 9 datos sin agruparlos. En cambio, si dividimos en grupos, aumentará nuestra capacidad para trabajar con todos estos elementos. Por ejemplo, si deseamos recordar la lista de compras, nos resultará provechoso dividirla en frutas, verduras, productos de limpieza y caprichos. Como segundo consejo es utilizar la regla de la memotécnica. El método LIST es una técnica memotécnica más antigua que se conoce. Consiste en asociar visualmente los elementos que deseamos recordar en determinados lugares. Por ejemplo, si deseas recordar algún guión para la presentación, puedes asociar cada parte del tramo a tu recorrido de trabajo. Así no se te olvidará el orden, además de podrás crear a tu gusto las imágenes mentales que más se adecúen a tu interés. Sin embargo, hay distintas modalidades y reglas memotécnicas. También es posible inventar nuevas palabras con las iniciales de las palabras que queremos recordar, asociar a canciones, a frases, etc. Prueba sin repetir errores. Imagínate que tu objetivo es aprender un nuevo horario de clases. Lee los datos
que desees recordar en voz alta las veces que necesites. Cuando te sientas preparado para decirlas sin ningún apoyo, inténtalo tranquilamente. Ve poco a poco y no te preocupes si no retienes todo a la primera. Es cuestión de práctica. La recomendación número 4 es asociar las palabras con la psicología del color. Cada color nos transmite unas sensaciones determinadas y comúnmente se asocian a significados muy característicos. Por ejemplo, el rojo nos alerta, nos recuerda a la sangre, el amor, a los suspensos. En cambio, el blanco evoca paz, tranquilidad y perfección. En nuestra cultura occidental, puedes aprovechar los conceptos relativos a los colores para vincularlos a los contenidos que te pueden interesar. Como último elemento, consideramos que es aconsejable jugar juegos mentales. Esto ayuda a mejorar y a entrenar nuestra memoria.